Abre tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Nos extenderemos hasta casi terminar el capítulo 12. Hemos conocido la historia de David y lo hemos visto como un rey que teme a Dios, un rey que entiende que es Dios el que lo ha puesto en el lugar donde está. Y no por lo que Él es, sino por el amor que Dios tiene a su pueblo. Lo dice así claramente en segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 12. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Dios ama a su pueblo y ha puesto a este rey, David, un rey conforme al corazón de Dios. Y hasta este momento lo hemos visto pasar por pruebas mientras eras perseguido por Saúl, pero al llegar al trono todo fue viento en popa. Ha triunfado, ha ganado batallas, es un gran líder de ejército, gran líder en la nación. Ha puesto todo un gabinete a su alrededor encargados de las diferentes áreas de su gobierno. Ha mostrado misericordia. Ha mostrado misericordia a Mefiboset, a otros pueblos vecinos. Mal entendido su misericordia, pero lo ha hecho. Y hasta este momento todo ha sido éxito. Y desde el capítulo 5 lo hemos visto en segundo de Samuel así, en creciendo. Pero estamos llegando al capítulo 11, donde todo cambia. El momento más trágico en la vida de David y que traerá consecuencias a partir de este momento y a lo largo del resto de su vida. Lo que hace en segundo libro de Samuel, capítulo 11, el pecado que comete hace que la espada nunca se aparte de su casa. Así es que estamos en un punto que mueve la balanza hacia el otro lado. Y creo que ahí en segundo de Samuel, capítulo 5, empieza esa pequeña semilla que en el capítulo 11 va a terminar de sembrar David y que va a estar cosechando por el resto de su vida. Porque si te das cuenta ahí en 2 de Samuel capítulo 5, verso 12, lo acabamos de leer, él entendía que Dios lo había puesto, entendía que Dios le había engrandecido su reino. Pero el verso 13 dice así: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas, ¿no? Y sonaría ese sonido de buah, 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 buah. Porque David no estaba satisfecho con las mujeres que tenía, sino que tuvo más mujeres. Y veces, de repente, en hombres tan exitosos como David, tan rectos como David, dejas pasar un pequeño detalle que después se va a convertir en el aguijón que te va a atacar y te puede destruir. Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y antes de leer el pasaje me gustaría orar. Señor Jesús, te pedimos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos durante este tiempo de enseñanza, Señor. Te pedimos nos ayudes a entender, a comprender lo que tú quieres hablarnos y a darnos un ejemplo a través de esta escena en la vida de David. Señor, sé que quieres hablarnos, sé que quieres transformarnos, sé que quieres cambiar nuestras vidas por medio de tu Espíritu, usando tu palabra. Te pedimos que lo hagas este día. Estamos dispuestos a hacerlo, Señor. A que tú toques nuestra vida, atravieses nuestro corazón con tu palabra, Señor, y te podamos conocer más, pero también podamos conocernos a nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 5. Mira esta porción. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta y tú estás en problemas.
Esos primeros versículos describen el pecado de adulterio de David. 2 pecados está cometiendo en esta porción: codiciar la mujer de su prójimo y cometer adulterio. Y podemos ver cómo comienza esto y darnos cuenta que David entró al pecado, entrar al pecado. Y entró, y podemos identificar ciertas cosas que hacen que David entre, ¿no? Número 1, David no está donde Dios quiere que esté. Era el tiempo de que los reyes iban a la guerra. ¿Y dónde está David? En su casa. Estaba donde no tenía que estar. No solamente eso, no estaba ocupado en los asuntos de su reino, sino que dice ahí, se levantó en la tarde. Mira, ¿no? Se la pasó dormido toda la mañana, ya que era tarde se levantó. Muchas veces es peligroso estar holgazaneando o de ocioso. Y David estaba haciendo esto, de holgazán, de ocioso. Y cuando sale a su balcón de la casa real, vio lo que no tenía que ver. Una mujer, describe la Biblia, muy hermosa, estaba tomando un baño en su terrado. Y muchos dicen, bueno, Betsabé se estaba exhibiendo, y es probable que sí, estaba exhibiéndose, sabiendo que desde la casa real podía verse su terrado. Pero David fue más allá. No solamente estaba donde no tenía que estar, vio lo que no tenía que ver, preguntó lo que no tenía que preguntar. ¿Y esa mujer quién es? El reporte que le traen es muy claro. Esa mujer es hija de, dice ahí, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. La persona que le trae el informe es como si conociera a David y le dice, es una mujer y está casada. Está casada con un hombre llamado Urías Eteo. Urías no era un extraño para David. En el capítulo 23 de este mismo libro, Urías es mencionado en la lista de los valientes de David. Claro que conocía quién era Urías Eteo. No solamente eso, el abuelo de Betsabé es un hombre llamado Aitofel, uno de los consejeros de David en su reino. Es que no es una persona extraña, David sabía quién era, pero avanza para entrar al pecado. Está donde no debe de estar, ve lo que no debe de ver, pregunta por lo que no debe de preguntar y toma lo que no debe de tomar. La trae a su casa y tiene relaciones sexuales con ella. Y pasa un tiempo y ella le manda decir, estoy encinta y tú estás en problemas. No, ha caído en pecado. Y de repente solo esta escena lo ves y dices, ¿qué pasó con David? Y creo que muchos podríamos decir, yo nunca haría eso. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otra versión dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. El versículo siguiente es muy interesante también, en 1 Corintios 10, 13. Y déjame leértelo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. David se pasó de largo todas las salidas que Dios le había enviado. La primera salida que dejó a un lado fue ir a la guerra, ¿no? Si hubiera estado en la guerra, no hubiera estado en ese terrado, ¿no? La siguiente salida es, tienes cosas que hacer, pero no las hizo. Estaba de holgazán. Si hubiera estado trabajando, no hubiera estado en ese terrado, ¿verdad? Y los siguientes pasos ya los vimos. David cae en pecado y pasa de largo todas las salidas que Dios le dio para vencer la tentación. Y muchos de nosotros podemos vivir exactamente lo mismo. Porque así como David, nosotros también estamos descritos en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos somos atraídos y seducidos por nuestras propias malos deseos. No tenemos que culpar a nadie. Y David no puede culpar a nadie. Ha sido atraído y seducido por sus propios malos deseos. Veces decimos, la mejor manera de escapar de la tentación es caer en la tentación. Y no. Porque aun cuando caes en la tentación dices, bueno, ya, quedó, listo. Ya caíste en la tentación, no lo vas a volver a hacer. ¿Sí es cierto eso? No. Cuando tú caes en la tentación, vas a continuar estando insatisfecho y deseando más y más y más. Y a veces pensamos en esto. El pecado de David fue adulterio. Pero no lo limitemos solamente al adulterio. Porque muchos de nosotros podríamos decir, bueno, eso nunca y nunca lo he hecho y listo. Porque hay muchos más deseos en nuestra carne que nos quieren dominar, por los cuales somos atraídos y seducidos y podemos caer en pecado y después del pecado dar a luz la muerte. Llegar a la muerte, a la separación de Dios. Eso es muerte, separación. Y David está llegando a ese punto. Ahora mira lo que intenta hacer David. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, te recuerdo que Urías es el esposo de Betsabé, ¿verdad? Por si se nos había olvidado. David le preguntó a Urías por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, durmiendo a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué está buscando David? Ya que entró al pecado, quiere encubrir su pecado. Y lo que hace es traer al esposo de esta mujer para que se acueste con ella. Acostándose con ella, el hijo que está esperando esta mujer pasaría como hijo de Urías. Y lo manda a traer y te das cuenta que David comienza a preguntar, oye, ¿cómo está Joab? ¿Y cómo está el pueblo? ¿Y cómo está el estado de la guerra? Y Urías, bueno, oye, desciende a tu casa. O sea, ni siquiera le interesa cómo está Joab. Simplemente hace estas preguntas, pero lo que le interesa es, vete a tu casa. Es más, te mando un buen regalo, ¿no? Cena romántica, velas, todo, con el fin de que él pueda estar con su esposa. Pero se topa con un Urías Heteo, que es un hombre íntegro. Un hombre que decide mejor dormir a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos, a atreverse a disfrutar de su casa cuando todos los soldados están luchando las guerras del Señor, porque estaba el arca en el campo de guerra. Esta era una guerra santa. Y no desciende a su casa. Y David le pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no desciendes a tu casa? Le explica y entonces le dice, no, quédate, tómate una, tómate otra. ¿Ya se te está acabando? Pues antes de que se me fríe, ¿no? Aquí está otra. Y lo emborracha, pensando, pues borracho, pues va a entrar a su casa y va a estar con su esposa. Pero aún borracho, Urías mantiene su integridad. ¿Sabes? Proverbios capítulo 28,
Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene frente a él al hombre del cual tomó a su esposa, ¿no? Y cometió pecado con su esposa, pero en vez de confesar sus pecados, lo que está buscando es encubrir su pecado. Y la Biblia dice claramente: el que encubre su pecado no prosperará. Y no prosperó su plan. Su plan de que llegara Urías, se acostara con su esposa, no funcionó. Y entonces tiene que idear otro plan. Y mira lo que sucede. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, cuando te pregunte todo eso, le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Wow. David primero entró al pecado, después intentó encubrir su pecado, ahora quiere enterrar su pecado. Y Urías, siendo un hombre íntegro y de confianza, lleva en sus manos la carta que dicta su sentencia a muerte. Imagínate la confianza que tenía David de que le está dando una carta que viene su sentencia de muerte en sus propias manos, la lleva y confía que Urías no la va a leer, no la abre, sino que la entrega. Y todo este plan comienza a funcionar porque Urías no tiene dudas del rey y Joab tampoco. Joab recibe esta carta, la lee y piensa: bueno, David es un hombre de Dios, David es un hombre que busca a Dios y que confía en Dios. Si está mandando esto es porque algo hizo Urías, no él, sino Urías. Y entonces lo pone al frente. Cuando le manda a informar que Urías ya está muerto, Joab conoce a David, sabe que es un hombre de guerra, sabe que esa estrategia no ha funcionado en el pasado, y sabe Joab que David conoce el libro de Jueces. De alguna manera quizás tiene una copia del libro de los Jueces y sabe la historia de Abimelech, que está ahí en Jueces, en el capítulo 9, y cómo él murió en manos de una mujer cuando lanzó una piedra de molino, así, la soltó del muro y le cayó en la cabeza y se murió. Y entonces sabía que David, conociendo estrategia militar, le iba a decir: pero ¿cómo crees? ¿Por qué se acercaron tanto? Y Joab le dice: tú nada más dile: Urías está muerto. Y ya. Me encanta el mensajero que no espera a que David se enoje, sino que le dice luego: y Urías heteo está muerto. David está tratando de enterrar su pecado, ¿no? Y es frío, no sé, te puede dar escalofríos escuchar a David diciendo: oye, dile a Joab esto, no tengas pesar, o sea, la gente muere. Unos mueren aquí, otros mueren allá, eso sucede. Lo que tienes que hacer es aumentar tu ataque en contra de la ciudad hasta que la rindas y
tú, le dice al mensajero, alienta a Joab, no, para que no se sienta mal. Y dices, ¿quién es este hombre? ¿Qué le está pasando a este hombre? ¿Quién es este David? Es este David que entró al pecado. En vez de confesarlo, encubrió su pecado. Y viendo que no funcionaba, trató de enterrar su pecado. Pero no hay manera en que David pueda enterrar tan profundo su pecado y pueda acabar con la vida de otras personas. Porque no solamente Urías murió, murieron los hombres que estaban a su alrededor. No hay cantidad de tierra que pueda ocultar de los ojos de Dios el pecado del hombre. En Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no esté descubierta, abierta, desnuda delante de los ojos de aquel a quien daremos cuenta. No hay manera de ocultar tu pecado delante de Dios. David trató de encubrirlo, trató de enterrarlo y no está teniendo éxito, porque mira lo que sucede, el verso 26, a sus ojos podría tener mucho éxito. De hecho, mira lo que dice el verso 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Y dice, ¿salió con la suya? Pues sí, a sus ojos todo funcionó. Traté de encubrir el pecado, no lo logré. Se murió Urías Eteo, la mujer está embarazada, ¿no? ¿Y quién va a cuidar a una mujer que es viuda? Que su marido dio su vida por una guerra santa, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios, él murió. Y esta mujer está viuda y está embarazada. ¿Te acuerdas que Urías vino? Bueno, híjole, pues quedó embarazada, ¿no? Y está embarazada, es viuda. ¿Sabes? La voy a recoger y la voy a hacer parte de mis mujeres. Y David pudo haber pasado como un héroe. Como un héroe. Recibió a la mujer viuda que estaba embarazada y que nadie podía cuidar de ella. Pero mira lo que dice al final del verso 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Quizás a los ojos de las personas David estaba haciendo algo honorable, pero a los ojos de Dios estaba haciendo algo desagradable. Desagradable. Ahora a veces ves esto y dices, y entonces David está muy feliz, tranquilo, o sea, con su hijo, cargándolo, aventándolo para arriba y cuidando de él y disfrutando de esta mujer ahora. No. Porque el pecado, por más que quieras encubrirlo y enterrarlo, está a los ojos de Dios y la culpa está encima de ti y no te va a dejar. O sea, David no debió de haberse quedado solamente en el libro de los jueces escuchando la historia de Abimelech. Debió de haber ido a Números y saber que Dios le dice a su pueblo que el pecado lo va a alcanzar. Así, tu pecado te va a alcanzar. Y nadie puede adormecer su conciencia ante estas cosas. Nadie puede adormecer su conciencia en estas cosas. Ayer estábamos por Huastepec y pasamos por una calle y vimos un letrero muy interesante. Decía el letrero, pesa más un hijo en la conciencia que en los brazos, ¿verdad? Algo así decía. Pesa más un hijo en la conciencia. Un hijo pesa menos en los brazos que en la conciencia. Di no al aborto. ¿Ok? ¿Entendiste? O sea, puedes enterrarlo, pero ahí va a estar. Y todo el tiempo te va a estar recordando lo que hiciste. Lo que hiciste. David escribió salmos. Y cuando escribió el Salmo 32, creo que describe exactamente cómo se sentía. Porque a simple vista dices, bueno, David obtuvo lo que quiso, tiene la mujer, tiene un hijo. Pero en el Salmo 32 me dice estas palabras en el verso 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El peso de la mano de Dios estaba sobre David y no lo dejaba en paz. Puedes levantarte en la mañana, puedes rasurarte, puedes vestirte, puedes peinarte, puedes ir al trabajo, puedes poner una sonrisa. Pero cuando llegues a casa,
te vas a acordar de lo que hiciste. Y vas a comenzar a secarte por dentro y a morir por dentro, porque el pecado lleva a la muerte. David pasa un año, creo, en este sentir, alejado de Dios, separado de Dios, alejado de su relación con Dios y perdiéndolo todo por dentro y sintiendo el peso de la culpa, del miedo, del temor sobre sus hombros. Día y noche se agravó sobre mí tu mano. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y David sembró y va a cosechar. Pero no cosecha inmediatamente, porque la naturaleza nos enseña que no cosechas inmediatamente, ¿no? No pones una semilla de manzana y al siguiente día estás mordiendo la manzana. No, tiene que pasar toda una temporada, que el árbol crezca y que dé ese fruto, ¿no? Y no solamente eso, siembras una manzana, pasa el tiempo y no agarras una guayaba. ¿Agarras qué? Una manzana. Y David sembró y va a cosechar en el tiempo correcto, en la temporada adecuada. Y mira lo que sucede en el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Natán es el profeta de Dios. Natán es un hombre respetado por David. En el capítulo 7 lo vimos trayendo esta promesa a David sobre su descendencia y sobre los planes de Dios para el futuro de la descendencia de David. Y Natán es enviado por Dios. Y me llama la atención la palabra envió, porque el capítulo anterior, si lo notamos, David se la pasa enviando. David envió a preguntar quién era esta mujer. David envió y trajo a Betsabé. David envió y trajo a Urías Eteo. David envió a Urías con una carta, ¿no? Y todo ha sido eso. Y ahora es Dios el que envía. Dios no se ha olvidado. Dios está atento. Sus ojos están puestos en David y no hay nada que encubra el pecado de David a los ojos de Dios. Y ahora manda a Natán y le dice esto. Mira lo que dice en los primeros versículos. Viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán llega y con mucha sabiduría le cuenta una historia. Y David probablemente está escuchando la historia y dice, bueno, esto es algo que Natán al final me va a pedir un consejo, qué debe de hacer porque es difícil. Y es una historia que es muy claro que está hablando de David, pero David no lo ve. Porque el hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas es David, que tiene numerosas esposas y concubinas. Y el hombre pobre no es otro sino Urías, que tenía a su esposa. Y el caminante no es otro sino los malos deseos que David tenía y la atracción que tenía y la tentación. Y en vez de numerosas esposas tenía, él dice, quiero a esa. Y toma a la mujer de Urías. David escucha la historia y le parece una tragedia. Es su misma historia, pero él no la ve. Pero el pecado en otro, porque es la misma historia, es lo mismo que hizo él, pero esto con una mujer, ¿no? Y peor, porque terminó matando al pobre Urías, ¿verdad? Pero él no lo ve, pero es el mismo pecado. Codicia, robo, ¿no? Es lo mismo.
el pecado en otra persona, el mismo pecado que David había cometido en otra persona se ve muy grande, pero en la vida de David se ve muy pequeño. No se ve. David está ciego para ver su condición. Y Natán sabiamente le cuenta esta historia y David reacciona enfurecido y dice, ese hombre debe, ¿qué dice? Morir. Ahora, según la ley, un hombre que robaba una oveja no tenía que morir. Tenía que solamente regresar 4 veces lo que robó. Eso es lo que tenía que hacer. Y David lo dice en el versículo 6. Él tiene que devolver 4 tantos de lo que tomó, ¿no? Pero David está tan enfurecido que dice, debe de morir. Ahora, la Biblia no solamente habla de cuando te robas a una oveja, sino también habla de cometer adulterio. Y cuando habla de cometer adulterio, el castigo por cometer adulterio, dice que el hombre y la mujer debían de morir. Entonces David está soltando una sentencia que él merece a una persona que no lo merece, ¿no? Y te das cuenta de lo rebuscado que ya está el corazón de David. Cuando uno entra en pecado, trata de encubrir el pecado y de enterrar el pecado, ¿no? Su corazón se empieza a secar y empiezas a juzgar a todos alrededor. Y los ves y dices, él, mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace, lo que merece es esto, y esto es lo que merece este, y esto es lo que merece este. Y eso es lo que se ha convertido David. Y David ve esta historia y dice, debe de morir y pagar 4 tantos. Y luego me dice como si fuera una nota, no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Y entonces dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Natán llega, cuenta la historia y acerca la espada de la palabra de Dios a las narices de David, y David no se había dado cuenta. Y en una frase, 4 palabras, tú eres aquel hombre. Natán lo único que hace es empujar esa espada y decirle, ese eres tú. Y te voy a decir qué fue lo que pasó. Número 1, te olvidaste de tu Señor y de que es el Señor el que te ha traído hasta aquí. Y Él te hubiera dado mucho más, te olvidaste de tu Señor. Un comentarista dice que para este momento, para David, Dios no es real. Y veces hacemos eso. Cuando entramos en pecado, encubrimos nuestro pecado y tratamos de enterrar nuestro pecado, Dios ya no es real. Hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos, sin darnos cuenta que Dios está ahí y que Dios lo está viendo todo. Dios no es real. Y creo que estoy de acuerdo con ese comentarista. Para David en ese momento Dios no es real. Y le dice Dios, te olvidaste de mí. Número 2, tuviste en poco la palabra de Dios para hacer lo que hiciste. Tuviste en poco mi palabra. Y número 3, me menospreciaste. Me menospreciaste. ¿No? Tú eres aquel hombre. Y le dice lo que va a pasar. ¿Sabes, Natán? ¿Estás de acuerdo? Qué valor para venir y confrontar a David. Porque David es un rey poderoso. Su reino es muy grande. Pero Natán es un hombre de Dios. Pero Natán viene en el momento correcto. Y de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios. Él viene seguro de que Dios viene a decirle esto a David. Es muy claro para él. Y viene y lo confronta con su pecado.
Y no nada más lo confronta con su pecado. Ahora David acaba de encontrar su pecado. Lo tenía perdido por completo. Ahora lo encontró y ahora tiene que enfrentar su pecado. Y mira lo que le dice entonces Natán en el verso 11. Natán se convierte en aquel que ama, y las heridas del que ama son mejores que los besos del enemigo. Natán ha herido a David con la palabra de Dios, mostrándole cómo está y quién es él. Y mira lo que dice en el verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Entonces Natán le dice: habrá consecuencias de esto. De lo que acabas de hacer habrá consecuencias. La primera se lo dijo antes, le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y ahora le dice: y lo que has hecho tú, te lo van a hacer uno de tu propia casa, y en pleno sol, a la vista de todo mundo. Y más adelante lo veremos terriblemente. Absalón, uno de sus hijos, toma todas sus concubinas, pone una tienda en el terrado, y a la vista de todos abusa de ellas. Y lo veremos más adelante. Te dije, en este momento todo va a venir en decadencia y va a ser terrible. Y David solo tiene una respuesta: pequé contra Jehová. Y lo ves y dices: pocas palabras, pero eran las únicas que necesitaba decir. ¿Te acuerdas de Saúl? Cuando Samuel lo va a confrontar, Saúl empieza a decirle: bueno, ok, es que ¿qué son todos estos animales que escucho? Bueno, son el botín que trajimos, separamos lo mejor, pero Dios te dijo que acabarás con todo. Yo hice la voluntad de Dios, el pueblo quería todo esto, ¿no? Y dice: pero Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, ¿no? Y Él dice: yo obedecí. David no pone excusas, sabe que lo que está diciéndole Dios es verdad, y que el castigo que va a recibir es justo. Es como si David le estuviera diciendo: Señor, todo lo que dices es cierto, pequé contra ti. De hecho, eso es confesar nuestros pecados. Decir lo que Dios dice y estar de acuerdo. Lo que he hecho es pecado. Pequé contra Jehová. Y prácticamente le está diciendo eso: lo que tú dices que va a pasar en mi vida es lo justo, Dios. No estás siendo injusto conmigo, es lo justo. Y se convierte en esto. Mira lo que dice en el verso 13, después que dice: pequé contra Jehová. Dice: también Jehová ha remitido tu pecado. Le dice Natán a David: no morirás. Confesó su pecado y recibió gracia de Dios. Recibió perdón, que lo que merecía era la muerte, pero dice: no vas a morir, ha remitido tu pecado. Verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y hay una consecuencia inmediata por su pecado. Pero ¿te acuerdas lo que David sentenció a ese hombre de la historia? Él tiene que pagar con 4 tantos la cordera que robó. Y así le va a suceder a David. Este hijo que nació de este pecado va a morir. Y luego una de sus hijas será abusada sexualmente por su medio hermano. Luego otro hermano va a matar a ese medio hermano. Y Absalón terminará rebelándose contra David y morirá en combate. 4 hijos va a perder David a partir de este momento. Y todo esto es consecuencia del pecado. Dices: ¿pero qué, Dios no lo ama? Sí lo ama. Lo ama tanto que lo disciplina. Y la Biblia me lo dice claramente. Dios al que ama, disciplina. Porque lo ama, lo disciplina. Y David está viviendo las consecuencias de su pecado. Inmediatamente va a sufrir las consecuencias. Y van a ser 7 días. Mira lo que dice en el verso 15. Natán volvió a su casa.
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El niño no está pagando el pecado de David, porque David sabe que lo volverá a ver en la presencia de Dios. Ahora David tiene la certeza de que lo volverá a ver. No solamente eso, ¿viste a David entrando a la casa de Dios y adorando a Dios? David no está lleno de rencor por lo que Dios ha hecho y porque le quitó la vida de su hijo. No, David ha entendido lo que está pasando. David ha orado y ha buscado a Dios. Ayunó, ya aun cuando Dios le dijo: tu hijo va a morir, él ayunó y pensó: si acaso Dios tiene compasión de mí, pueda vivir el niño, pero sabía que la consecuencia era esa. Y aún así se levantó, se ungió, entró a la casa de Dios y adoró a Dios. La pregunta es: ¿qué oró? ¿Qué oró? ¿Qué oraba cuando estaba ahí ayunando, en el piso, tirado, llorando? Acompáñame al Salmo 51. Quisiera solamente leerlo y decir unas cuantas palabras, porque la próxima semana, primero Dios, veremos el Salmo 51 a detalle. El Salmo 51 dice así, comienza diciendo: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Estamos en este preciso momento. Y cuando Natán se fue a su casa, él se puso a orar y a llorar y a ayunar, diciendo estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Te acuerdas? Se envejecieron mis huesos y ahora Dios está trayendo recreación a sus huesos. Verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Con esta oración te das cuenta cómo se sentía David. David se sentía sucio. David se sentía que lo había consumido su rebelión. David necesitaba ser limpiado, necesitaba ser purificado, se sentía impuro, se sentía abatido y angustiado. Por eso le pide: vuélveme el gozo de tu salvación. Y reconoce completamente lo que ha hecho. Contra ti solo he pecado. Y sabe que lo que está recibiendo es el justo juicio de Dios, para que seas tenido por puro en tu juicio, le dice. Sabe David que necesita un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él.
y viene a Dios y lo expresa de esta manera. Dice en el verso 13 y 14: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y aquí está David por medio de la palabra de Dios y de su ejemplo, enseñándonos a los transgresores los caminos de Dios. Y aquí está Él viniendo para que pecadores se conviertan a Él. El amor de Dios es extravagante, exagerado, demasiado grande. Es como si David se hubiera alejado hasta lo más apartado de Dios. Y como si David se hubiera enterrado en lo más profundo, escondiéndose de Dios. Pero el amor de Dios es tan largo que va hasta donde nosotros vayamos. Y es tan profundo para rescatarnos de toda nuestra porquería que hemos puesto encima. Y David está recibiendo ese amor y está clamando a Dios. Y le está pidiendo lo que nosotros tenemos que pedirle: purifícame, lávame, borra mis rebeliones, vuélveme el gozo. Y reconocer: contra ti he pecado. Dios, solo contra ti he pecado. Mira lo que dice el final de este salmo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y por siglos, escúchame bien, por siglos, Dios no ha despreciado un corazón contrito y humillado. Porque aquí estamos nosotros. Y David se está convirtiendo en un ejemplo. Y ya dijimos en lo primero. Si lo volteas a ver y dices: no, yo nunca haría eso. Ya nos dijo Pablo que tenemos que hacer. Ten cuidado y mira que tú no caigas. Porque las mismas tentaciones que tuvo David son las mismas tentaciones que tenemos nosotros. No vayas a pasarte la salida que él pone a un lado de la tentación. ¿Ok? Pero a lo mejor muchos de nosotros, aún conociendo a Dios, hemos sido atraídos y seducidos, hemos caído en pecado y estamos separados de Dios. Aún conociéndole, aún siendo sus hijos. Y has tratado de encubrir y has tratado de enterrar en lo más profundo, pero Dios el día de hoy te ha dicho: tú eres aquel hombre. Y puedes salir de aquí diciendo: por poco y me da esa piedra. O puedes decir: ouch, has enviado palabra a mi vida, Dios. Me has hablado el día de hoy. Y ese soy yo. Y si tú vienes a Él y le pides lo mismo que David le pidió a Dios, no tengo duda de que Dios hará lo mismo contigo que con David. El Salmo 32, David, solo leímos una porción hace unos momentos, pero David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El día de hoy te puedes convertir en un hombre así y venir a decir al Señor: Señor, no me quiero ya engañar y no te quiero engañar a ti, que no es posible. Creí que te estaba engañando, Señor, pero me estoy engañando a mí mismo, porque tú no puedes ser burlado. Lo que he sembrado es lo que estoy cosechando, Dios. Y puedes venir con Él y decirle: Señor, mira lo que dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el día de hoy puedes recibir perdón de pecados en Él. Si tú conoces a Cristo, ven a Él. Ven a Él. ¿Voy a tener que enfrentar las consecuencias? Sí. Sí.
pero puedes salir de aquí limpio, purificado, con un corazón limpio, con un espíritu recto en ti. ¿Qué tal? Ahora a lo mejor estás acá y dices, bueno, yo ni cristiano soy, ¿no? Ni estoy pensando, yo no caería en eso, sino que ni conozco a Cristo y estoy bien metido. Y estoy en pecado. Y me acabo de dar cuenta de lo que David hizo y me acabo de dar cuenta del Dios que tiene David. Y déjame decirte una cosa. Dios puede perdonar pecados. Dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de tu maldad. Y Dios puede perdonar pecados no porque se quiera hacer de la vista gorda de tus pecados, ¿no? Y decir, bueno, ya, se arreglará. Le salió un poquito mal este chico, pero bueno, ya pronto va a agarrar el ritmo. No. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar tus pecados. O sea, ¿eres merecedor de la muerte así como David? Sí. La paga del pecado es muerte. Y el único destino al que te diriges, si tú no conoces a Cristo, es hacia la muerte, hacia la condenación. Pero te puedo decir claramente, Dios no envió a su Hijo para condenarte. Tú solito estás condenado por tu pecado. Jesús vino no para condenarte, sino para que seas salvo por medio de Él. Lo que hizo Jesús al venir a este mundo es tomar la forma tuya y mía, forma de hombre. Y estando en esa condición de hombre se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz Él dijo, consumado es, pagado por completo. La deuda fue pagada. La deuda que tú y yo teníamos que pagar, Él la pagó en la cruz. Hace unos momentos recordamos cómo su cuerpo fue herido y su sangre fue el precio que Él pagó. Jesús pagó con su propia vida. Cuando decimos que Él pagó con su sangre, es porque en la sangre está la vida. Jesús derramó su vida y murió para darnos vida a nosotros. Es muy clara la Biblia, dice, si tú crees en Él, si tú depositas tu confianza en Cristo, entonces hay un intercambio. Él toma tu pecado y Él te da su justicia. Si tú crees en Él, serás salvo, tus pecados serán perdonados y recibirás el regalo del Espíritu Santo, un espíritu recto dentro de ti, un corazón nuevo dentro de ti. Y eso lo tiene Dios para ti hoy. Y dice, si la culpa se va a ir, sí. ¿Y puedo volver a comenzar de nuevo? Sí. La Biblia dice que aquel que cree en Jesús es hecho una nueva criatura. Mira para terminar lo que dice en el 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24 y 25. Consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y dices, ¿volvió con esa mujer? Sí. ¿Tuvo un hijo? Sí. Y Dios amó a ese hijo. Y su nombre tiene mucho que decirnos. Su nombre es Salomón. Se parece mucho a Salem, Salomón. Y Salem significa paz. Y Salomón significa paz. Y no es otra cosa sino el reflejo de la relación de Dios con David ahora. Ahora está en paz con Dios. ¿La culpa se va a ir? Sí, porque vas a estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra. No solamente eso, dice que le puso otro nombre, Jedidías. Y Jedidías significa amado de Dios, amado de Jehová. Y sí, el día de hoy no solamente puedes tener paz con Dios, sino puedes darte cuenta que Dios te ama. Por eso envió a su Hijo, que Dios te ama. Por eso Jesús fue a la cruz por ti, por amor. El final de cuentas es por amor al Padre y para su gloria.
que Él demostró su amor en la cruz del Calvario. Así es que el día de hoy lo único que tienes que hacer es recibir su amor y dejar que Él te dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y sí, la culpa se va, la vergüenza se va, porque ahora eres justo delante de Dios, solo por fe, solo por gracia. ¿Oramos, les parece? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y qué claro, qué evidente. Señor, si estamos en este punto de decir, no, nunca haríamos eso. Señor, cuídanos. Si David cayó, cualquiera de nosotros podría caer. Esa es la realidad. Pero tú eres fiel. Tú eres fiel. Y junto con la tentación das la salida, Señor, que no nos perdamos las salidas, que no nos pasemos las salidas. Que esta semana, Señor, que habrá tentaciones, podamos ver la salida, Señor. No queremos entrar al pecado. Queremos entrar a tu presencia. Queremos caminar contigo. Queremos vivir en ti. Y Señor, te pido por aquellos que quizás están en este punto. Te conocen, pero han caído en pecado. Han tratado de encubrir su pecado, han tratado de enterrar su pecado, pero ahora han encontrado y tienen que enfrentar y confesar su pecado. Señor, atráelos a ti una vez más con tu amor. Y que la oración de David pueda ser su oración. Que puedan venir a ti y clamar a ti y pedirte que les limpies, que les purifiques. Y que puedan ser, como David describió, aquellos que su maldad ha sido perdonada, bienaventurados. Señor, todo puede empezar de nuevo el día de hoy para aquel que te conoce y ha pecado. Señor, atráelo a ti. Pero también te pido por aquellos que aún no te conocen, que el día de hoy se dieron cuenta de su condición y que por primera vez escuchan de un Dios que ama, de un Dios que envió a su propio Hijo a morir en su lugar. Es que te ruego, Señor, que tu Espíritu tan Santo pueda traer convicción de pecado.